Muy buenos días, ¿cómo estáis? Segunda retaguardia de la semana, martes 13, cuidado, cuidado, martes 13, martes ni te cases ni te embarques. No sé si os he comentado que mañana cumplo 55 años. Si no os lo he comentado, pues quiero decir que esto no es impresión, es impresión. No quiero tampoco que se llene la redacción de Periodista Digital de pasteles, de flores, pues yo lo dejo caer y ya está. Bueno, bromas aparte, arrancamos como cada día las emisiones de nuestro canal de YouTube de Periodista Digital. No os vayáis porque ya dentro de menos de una hora, 59 minutos, arrancaremos la retaguardia en nuestro formato político. Hoy, como siempre, arrancando con nuestro gran amigo y excelente jurista, exsecretario de Estado, académico y muchas otras cosas, Mario Garcés, después 24x7 con Alfonso Rojo y por la tarde el resto de la programación habitual de Periodista Digital, La Burbuja, La Segunda Dosis y todo el resto de formatos, además de los virales, que mis queridos compañeros, con Cristina López Mantas, capitaneando ahí todo el equipo de producción y de edición, en fin, de lo que llamamos virales, los trozos más sobresalientes de las distintas entrevistas e intervenciones que diariamente vamos ofreciendo y vamos, en fin, emitiendo para vosotros en nuestros formatos televisivos. No olvidéis dar un like si os gusta el contenido, suscribiros si es que no lo habéis hecho ya, cosa que dudo porque, hombre, siempre podemos ser más, pero vamos ya camino del millón de suscriptores y si por el precio de un café y medio, ni siquiera 2 cafés al mes, queréis uniros a la gran familia de Periodista Digital, siquiera como miembros bronce, para tener acceso a contenidos exclusivos y, en fin, a menciones especiales y otro tipo de eventos y programas en directo de los que organizamos de cuando en vez, pues ya sabéis, le dais a la pestaña de unirme y ahí ya pues pasáis a formar parte de la gran familia de Periodista Digital. Os hemos repetido hasta la saciedad, algún crítico o en fin, algún sectario de los que no le gusta la pluralidad y la diversidad de opiniones pensará, ya están estos fachas o estos liberales dando por el saco con sus cosas, ¿no? Y con su demagogia. No es demagogia, es la realidad. Que el socialismo adora a los pobres, por eso no para de fabricarlos, que el socialismo no quiere gentes libres, emprendedoras, independientes, dueños de su destino, dueños de su futuro, capitanes de su alma, ¿no? Como decía Mandela después de pasarse 30 años peinando bombillas el hombre en una celda. El socialismo lo que quiere es subsidiados, dependientes y, en último término, esclavos. ¿Por qué? Pues hoy César Sinde, que ha confeccionado el guión de este programa, nos ofrece cuatro ejemplos concretos de noticias del ámbito económico de hoy que así lo demuestran. Falta de inversiones en la red eléctrica de Alta, un suponer, después de la catástrofe del día 28 de abril, que todavía no se nos ha olvidado. 10 horas, promedio, entre 10 y 12 horas, sin luz, en todo el territorio nacional, 5 muertos, que poco hablan los medios de la palangana oficial, los medios palanganeros de los fallecidos, de las 5 personas que murieron por culpa de ese apagón, lo cual sin duda, me imagino que más tarde o más temprano, pues tendrá que sustanciar una serie de responsabilidades, incluso penales, que dependerán también de las denuncias de los afectados, pero que indudablemente deberían de ser perseguidas ya de oficio incluso por la propia Fiscalía, aunque ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, falta de inversiones no solamente en la red eléctrica, falta de inversiones en la red ferroviaria. Hace un par de días tuvimos el último episodio, 8 o 10 composiciones distintas del AVE Madrid-Sevilla, con retrasos de más de 3 horas que volvieron a convertir las estaciones de Madrid y de Sevilla, Santa Justa y Atocha, en un auténtico caos. Mientras tanto, la ministra más comunista y más analfabeta de la historia de España, Yolanda Díaz, ministra de Empleo y vicepresidenta segunda del Gobierno, sigue abogando porque hay que trabajar menos, lo cual sin duda es una gran noticia y una fiesta para nuestra productividad ya desde hace décadas capiti disminuida, mientras, bueno, pues las consecuencias, y vamos a ir también a un ejemplo de ese recorte de la jornada laboral que está condenando al paro a muchos empleados de medianas y sobre todo de pequeñas empresas, pues hay sectores como la automoción que tienen que perpetrar despidos, practicar despidos, digo perpetrar en terminología sindical, o verse obligados, no les queda más remedio, para no tener que cerrar la empresa completa o la fábrica completa o el taller a despedir a gente para poder seguir manteniendo el negocio. Y al final tendremos que traer trabajadores ¿de dónde? Pues de otros distintos puntos. En fin, ejemplos que ahora vamos a desarrollar con César Sinde que demuestran que el socialismo es ruina, miseria, esclavitud y al final
incluso en algunos casos muerte. Os he dicho, ya sé que a veces soy un poco enfático, pero que el apagón causó 5 muertes. ¿Responsabilidad de quién? Hombre, pues de quienes no supieron gestionar de manera adecuada, en tiempo y forma y con la mayor rapidez posible esa crisis. ¿Quién gobierna? Los socialistas. Pues eso. Don César Sinde, buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. El socialismo es el enemigo. Sí, porque las decisiones que toman nunca van encaminadas a generar riqueza. Muchas veces los socialistas dicen que el primer socialista de la historia fue Jesucristo. Y siempre hay que recordarles, y no, mire usted, Jesucristo no repartió los panes y los peces, los multiplicó. Por tanto, en todo caso, Jesucristo sería liberal. Hubo que crearlos primero para repartirlos. Exactamente. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas algo que escasea, estás haciendo lo contrario que hace el socialismo, que es generar oferta para cubrir la demanda, y eso es un principio básico del liberalismo, la eficiencia económica, mediante la cual se producen los suficientes bienes y servicios para cubrir la demanda. Y ahí está la técnica económica de las empresas, de su eficiencia, de su know-how, de combinar los recursos productivos, materiales, mano de obra, etcétera, para satisfacer la demanda que haya de un bien en el mercado. Por tanto, si Jesucristo, y no pretendo ser poco respetuoso con la religión, pero si hay que catalogar ideológicamente a Jesucristo, a ese ejemplo. Claro, pues si hay que catalogar ideológicamente a Jesucristo, en mi modestísima opinión, sería liberal, porque él multiplicó los panes y los peces, o convirtió el agua en vino, según la Biblia, ¿verdad? Con lo cual, un bien básico, una materia prima, la transformó en una materia transformada o procesada de forma milagrosa, ahí se entiende, ¿no? Pues eso es lo que en síntesis es la economía, generar los recursos, para proveer servicios y productos al público que los demanda. Vamos con el primer asunto, César. El sector eléctrico, el titular es sugerente y escandaloso a la vez, y preocupante, teniendo en cuenta los manguanes que nos gobiernan, ¿no? Si tuviéramos un gobierno diligente, pues otro que nos cantaría. El sector eléctrico, digo, necesita desplegar 18.000 kilómetros de redes hasta 2030. Pues sí, ahora que estamos viendo, o analizando, mejor dicho, cómo está el sistema eléctrico español a raíz del apagón y cómo las diferentes fuentes de producción de electricidad suponen un sudoku muy difícil de encajar para que el sistema funcione, dada la diferente naturaleza de esas fuentes de producción, mediante el cual las renovables, la fotovoltaica y la eólica, dependen de que haya viento o sol para poder producir. A mayor cantidad de viento, mayor cantidad de sol, va a ser más difícil volcar esa producción al sistema eléctrico y cuadrar eso con la demanda que está habiendo de luz en cada momento, porque la luz tiene una característica, que es que en líneas generales no se puede almacenar en grandes cantidades para satisfacer toda la demanda eléctrica de un país. Puedes cubrir determinadas partes con gigabaterías, pero es algo que es un mercado que está en desarrollo. Por tanto, cubrir la demanda que haya de luz con las diferentes fuentes de generación de luz y la diferente naturaleza y forma de producción de luz que tienen esas fuentes es en definitiva lo que nos llevó al apagón, un exceso de renovables que petó el sistema, en síntesis. Bien, pues esa es una de las partes del sistema eléctrico, pero es que la otra parte es, oiga, ¿qué pasa con el cableado a grandes rasgos que tenemos en España y los centros de transformación de electricidad que tenemos en España para cuadrar la oferta y la demanda? Como el gobierno no ha hecho las inversiones necesarias desde que está en el poder, hay un déficit acumulado que sería necesario tirar 18.000 kilómetros de cable, para entendernos, hasta 2030, para poder cubrir la demanda y la oferta, las dos cosas. Porque ahora mismo hay 100 gigavatios de petición de conexión a red eléctrica, de los cuales el 40% corresponde a peticiones de consumo de electricidad para proyectos industriales de diferentes sectores económicos. Gente que necesita tener suministro eléctrico, que van a gastar electricidad y que no hay cable suficiente para que se puedan conectar. También tenemos un 41% de proyectos de generación de electricidad que necesitan conectarse a la red para poder volcar la luz que produzcan, que están esperando a que el gobierno ponga el huevo. Y como el gobierno no pone el huevo, pues tenemos esos proyectos que se podrían empezar a desarrollar, pero que si no tienen donde volcar su producción, difícilmente van a hacer las inversiones para ponerse a funcionar. Y finalmente, tenemos un 19% de esos 100 gigavatios en lista de espera, tenemos un 19% que corresponde a proyectos de almacenamiento de producción de luz. Es decir, grandes centros de almacenamiento con grandes baterías que son capaces de almacenar una cantidad de electricidad para cuando no se pueda producir,
tirar de esas grandes baterías. Es un proceso complejo, pero están ahí. ¿Qué ocurre además? Esta noticia del Independiente viene relacionada con otro asunto pendiente y escandaloso que ya tenemos desde el año 2024, que lo denunció la Comunidad de Madrid, y es que en la última variación de inversiones en redes eléctricas que hizo el gobierno por importe de 276 millones de euros, que lo hizo en el año 2024, resulta que a Madrid, a Castilla y León y a Extremadura dejó con 0 euros de inversión en redes. Y no previó, no contempló aumentar la red eléctrica de esas tres partes de España. Desglosado por regiones, lo que sí hizo el gobierno fue destinar 7,7 millones de euros a Andalucía para ampliar su red eléctrica, a Cataluña y Aragón 66 millones, a Barcelona ciudad 10 millones, a toda la Comunidad de Valencia 61 millones, a Murcia 1,1 millones, a Castilla-La Mancha 2,7 millones, a Galicia 105 millones, País Vasco 6,5 millones, Cantabria 6,9 millones y Baleares 7,6 millones para la red eléctrica. Pero curiosamente, a Madrid, Castilla y León y Extremadura, 0 euros. Esto parece el Festival de Eurovisión con el reparto de puntos, pero fue así. Con lo cual, en el caso de Madrid, ¿qué ocurre? Por no aumentar su plan, su red de distribución de electricidad, pues que entre otras cosas, Madrid tiene ahora mismo 59 proyectos de ubicación de centros de datos en la región, que supone la inversión de nada menos que 16.000 millones de euros en inversión, que si estuvieran operativos esos 59 centros de datos, podrían aumentar el PIB de la Comunidad de Madrid en 11.500 millones de euros, en cifras redondas, y que supondría la creación de no menos de 3.000 puestos de trabajo directos de altísima remuneración y de altísima capacitación profesional, es decir, un perfil laboral que conviene tener en el mercado de trabajo, puesto que su remuneración es alta, su valor añadido también, y eso repercute en una dinamización de la economía, lo diré bien, y esos 3.000 empleos directos de esos 59 centros de datos se transformarían también en otros 15.000 empleos indirectos. Ahí se ve la importancia de lo que decías tú al inicio del programa, de que cuando tú no tomas las decisiones necesarias para que la economía pueda ser más productiva, para aumentar la actividad económica, para aumentar el modelo de negocio, para que haya más gente trabajando y ofreciendo productos y servicios, y eso dinamiza la economía, si tú no provees la red eléctrica suficiente, pues evidentemente no vas a tener más ampliación de la economía. Claro. Y en el caso de Madrid ya se ve lo sangrante que es que en 2024 se tomara esa decisión de no ampliar la red eléctrica de Madrid para que Madrid no pueda tener esos 59 centros de datos. Pero hablando en términos más macro en la economía nacional, yo estoy francamente preocupado porque los mismos que nos han llevado al apagón y los mismos que quieren cerrar las centrales nucleares, que ahora mismo son el 20% de la producción total de electricidad en España, son los que quieren que solo vayamos en coches eléctricos. Es que ya solamente para satisfacer 28 millones de coches que circulan en la actualidad, si todos fueran eléctricos, Alfredo García, operador nuclear, que estuvo en Las Cosas del Comer hace unos meses en entrevista, hace unas semanas mejor dicho, ya nos dijo que él había calculado que para satisfacer la demanda de coches eléctricos, de esos 28 millones de coches de combustión que hay en España, si todos fueran eléctricos, necesitaríamos del orden de 4 centrales nucleares más, que el gobierno no tiene pensado construir o permitir que se construyan, sino que lo que quiere es cerrar los 7 reactores nucleares que hay en España. Entonces, si tenemos en cuenta el incremento de demanda de electricidad que va a tener España, tanto por la electrificación del transporte por carretera, como por la digitalización de la economía, los centros de datos, la inteligencia artificial, hay un montón de sectores económicos que tienen necesidad de aumentar su consumo energético. Si el gobierno, por un lado, no permite la construcción de centrales nucleares y lo fía todo a las renovables, estamos dependientes de que haya sol y viento para tener luz. Si además de eso ha prohibido la construcción de nucleares, tenemos el problema. Y si encima la red eléctrica no se aumenta para que los pocos que quieren producir más no puedan volcar y los que necesitan consumir no se pueden enganchar, pues ¿a qué modelo eléctrico nos está llevando este gobierno? Al tercer mundo, a la cueva, y todo en un contexto en el que tenemos una ministra de Empleo y una vicepresidenta segunda del gobierno, probablemente la comunista más políticamente inútil y más analfabeta de la historia reciente de España. Y dañina, por tanto. Y dañina, por tanto, para el futuro de todos nosotros, de nuestros hijos y de las siguientes generaciones, a las que además van a dejar empufadas hasta las cejas, que lo que aboga es por trabajar menos. Una ministra de Empleo que aboga por trabajar menos. Reducción de la jornada laboral, contra la que han cargado ya, algunas en mayor medida que otras, las patronales, porque alertan de que esto va
a causar una pérdida brutal de puestos de trabajo. Sí, es la foto número 2, nuestro compañero Omar, por favor, que nos lo ponga, es la segunda noticia, que es de libre mercado, ahí la tenemos. En síntesis, lo que todas las patronales empresariales, valga la redundancia, mejor dicho, se han manifestado en contra de la reducción de la jornada laboral hecha como pretende este gobierno, por múltiples razones. Porque claro, el gobierno que vende, hay trabajar menos para ser más feliz, claro, con ese argumento, ¿quién va a estar en contra? Lo pintan así como con Alicia en el País de las Maravillas, todo muy happy flower, pero sin tener en cuenta los números, sin tener en cuenta que diferentes sectores productivos tienen diferentes necesidades, sin tener en cuenta que el tamaño de las empresas está muy relacionado también con la productividad que obtienen y, por tanto, con el margen que pueden tener para reducir o no la jornada laboral. Si los políticos en muchas ocasiones dicen que una de las ventajas del sistema autonómico es acercar la administración al administrado de forma que las decisiones las toman personas que viven en el entorno en el cual se van a aplicar esas decisiones y que eso es mucho más eficiente, resulta que para la economía española de 48 millones de habitantes con diferentes sectores productivos hay que ir a piñón fijo y todos los sectores productivos, con independencia de su casuística, que es infinita, tienen que hacer la misma jornada laboral. Ya solamente por eso es lo que explica que todas las asociaciones empresariales de diferentes sectores de la actividad económica lo han denunciado. Hace poco también las asociaciones agrarias dijo que la reducción de la jornada laboral revienta sus costes y lleva el empleo a la destrucción de un montón de actividad agraria. Son los hosteleros y los hoteleros, ambos. Claro, eso era un poco para contextualizar, pero lo que vemos, la última noticia es la patronal del sector hotelero, porque la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha denunciado que esta reducción de la jornada laboral va a destruir miles de pequeñas empresas del sector de los alojamientos y que van a desaparecer, por tanto, miles de empleos. Y es que en un comunicado esta patronal ha argumentado que si la reducción sale adelante provocará la imposibilidad de prestación del servicio de las 24 horas y, por lo tanto, la imposibilidad de adecuarse a las necesidades y exigencias de los visitantes nacionales y extranjeros. En palabras del presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, el servicio que prestamos ha de ser de 24 horas, 365 días al año en muchos casos, obligados por normativa sectorial. Nuestros trabajadores no están sentados en una oficina de lunes a viernes, sino prestando servicios directamente al público. Es que es de traca que tengamos un gobierno tan ideologizado que pretenda que sus buenos sentimientos, que todos los podemos tener, evidentemente, y que sus buenas intenciones, que no son patrimonio solamente de un sector ideológico, sino de todo el mundo, que por tener buenos sentimientos y por tener buenas intenciones, automáticamente las decisiones que tomas son buenas. Esto es como si un médico desquiciado, que tuviera muy buenas intenciones, te diga, no, si usted tiene cirrosis, beba usted más alcohol para curarse. Y tú le dices, oiga, es que tengo la cirrosis por todo el alcohol que he tomado. No, hombre, pero es que mi intención es curarle. No, pero usted es imbécil. Vamos a ver, es que las intenciones pueden ser muy buenas, pero no por tener buenas intenciones cualquier cosa que hagas va a ser buena. Es que tener que recordar algo tan obvio a mí me da mucha vergüenza. ¿Sabes lo que decía Sabater, lo que ha repetido muchas veces? No es el único, pero en fecha reciente, uno de sus últimos artículos, a lo mejor hace 2 meses, pero muy brillante, al socialismo siempre se le juzga por sus intenciones y a la derecha por sus resultados. Sí. Por eso estos tíos prometen la luna, ¿qué pasa? Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la derecha puntualmente no obtiene buenos resultados aplicando soluciones técnicas estudiadas y con rigor, las veces que por lo que sea no obtiene buenos resultados, se la juzga de forma sumarísima. Mientras que a la izquierda, cuando obtiene siempre malos resultados por tomar decisiones en base a intenciones... Pero se la juzga por su buenismo, por sus buenas intenciones, claro, por tal. Claro, tú fíjate, estamos hartos de ver cómo un montón de decisiones políticas ideologizadas de la izquierda distorsionan el mercado, dificultan operar a empresas y profesionales, lo hacen todo más complicado y cuando todas esas medidas ideológicas, todas esas subidas de impuestos provocan destrucción y daño a la economía de libre mercado, la conclusión a la que llegan muchos es, la culpa es del capitalismo que no funciona. Claro. No, error. Tú deja funcionar en libertad al capitalismo, dicho con tu terminología, y ya verás cómo funciona. Es así, el mejor ejemplo donde se ve es el mercado de la vivienda. Con Pedro Sánchez en el poder, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España ha subido ya en 4,3 euros metro cuadrado, desde que Sánchez gobierna. Por toda la catarata de medidas en contra de los propietarios de vivienda que ha adoptado, que han cercenado su derecho a decidir sobre sus inmuebles, que obliga a mantener a inquiocupas que no le pagan si son declarados vulnerables, un montón de medidas legislativas que ha adoptado, la ley de vivienda que obliga a los propietarios a alquilar en condiciones que no van a querer porque son lesivas para sus intereses, eso que
que ha provocado, según datos de Idealista, caída media de la oferta de vivienda un 30% hasta un 75% en ciudades como Barcelona. La oferta se ha desplomado porque los propietarios de vivienda no quieren alquilar en esas condiciones. Entonces, claro, cuando hay un exceso de oferta, además, y cuando hay un déficit mejor dicho, hay una caída en la oferta brutal y hay un aumento en la demanda, la culpa es del mercado. Se dispara el alza. Claro, disparas el precio, pero es que cuando el mercado no es capaz de satisfacer la demanda de vivienda en alquiler por todas las medidas draconianas que ha aprobado la izquierda, le echan la culpa al mercado y no le echan la culpa a las medidas draconianas. Pero estamos locos. Y con el tema del turismo, igual, el 75% denunciaba la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, ha denunciado que el 75% del sector del alojamiento está constituido por empresas familiares y pymes, y señala que les resulta inasumible el incremento de costes de la reducción de la jornada laboral, poniendo en riesgo la viabilidad económica de este tipo de empresas. Y aquí vamos a uno de los sectores básicos de la economía española, que es el turismo. O sea, que mucho ojo con el daño que se va a provocar. Así es. Otro sector básico, además del turismo y la hostelería, es la automoción. Tradicionalmente la automoción, si ha habido 3 o 4 motores que han tirado históricamente del crecimiento económico en España, además del turismo, bueno, además de que siempre, o en buena parte de nuestra historia reciente, hemos gozado de una balanza favorable, lo cual pues, favorece las exportaciones, mucho más que las importaciones, pero digo, si hay otro sector clásico es la automoción, que se la han cargado en los últimos años, y que ahora va a tener un problema de mano de obra, y aquí, ¿a dónde hay que poner el foco? Nos lo va a explicar César. En los trabajadores marroquíes, vaya por Dios. Sí, es una noticia que publica La Razón en base a un informe que ha sacado Oliver Wyman, que es un consultor en gestión de riesgos laborales, que ha publicado un estudio comparativo sobre los costes laborales en las líneas de producción y montaje del sector del automóvil, y según el cual la mano de obra marroquí se caracteriza por su alta competitividad, con unos costes laborales directos e indirectos entre los más bajos de la industria a nivel global, no solamente europeo. Trabajan, con perdón, en castizo, a pelo puta. Y claro, de esa forma revientan a los trabajadores españoles en este caso, claro, y revientan cualquier tipo de competencia leal. Claro, evidentemente, sí. Los sindicatos no tienen nada que decir en torno a esto, a todo esto. No. Son cuestiones que a mí se me ocurren, ¿no? Mientras haya gambas, yo creo que poco Mientras dicen, haya ¿no? gambas y cerveza. Eso es. Claro. ¿No? Y a tomar cerveza y a vivir, claro, que dijo a ese sindicalista. A tomar cervezas, efectivamente, claro, y a vivir que son 2 días. O sea, que estos son de los trabajadores que más barato trabajan, no en nuestro entorno geográfico, en todo el mundo. Claro, es que tú fíjate, el coste laboral por vehículo producido, según el estudio que ha hecho este consultor, en Marruecos es $173 por vehículo. No especifica qué tipo de vehículo y no especifica de qué categoría de vehículo. Porque, claro, el concepto es amplísimo. Claro, lo hace en general, pero tomando por un tractor o un Maserati, no sé. Claro, bueno, si es un Lamborghini, sabes que Lamborghini fabricó tractores, con lo cual ahí se unifica. Pero bueno, aquí en España, como comentaba el otro día con una buena amiga, somos de John Deere de toda la vida. De toda la vida. Pues al margen de tipos de vehículos, si son de gama premium o generalistas, pero bueno, él no lo especifica. Pero si vamos a tomar por la catalogación que hace este consultor, si en Marruecos el coste de fabricación por vehículo es de $173, si en México es de 414, si en China es de 585, en Corea del Sur $769 por coche y en República Checa 769, República Checa lo diré bien, pues claro, es que ahí vemos las diferencias, $173 por coche en Marruecos frente a esta escala de costes, que es mucho más baja incluso que la China, que él cifra, este consultor cifra en 585. Claro, entonces, en España yo he estado buscando datos porque, curiosamente, el estudio de Oliver Wyman no hace alusión al coste en España, o por lo menos yo no lo he podido encontrar, pero en este estudio concreto, pero por lo que yo he podido ver, el coste de producción de la mano de obra por coche producido en España, en función del tipo de vehículo, la marca, etcétera, etcétera, oscila entre los 880 y los 2.232 en coches de gama alta. 10 veces más. Con lo cual, si vamos en la tabla, en la zona media de ese abanico, 10-12 veces menos. Claro, si nos quedamos con el dato más bajo de la horquilla, 880 euros, y deducimos que eso es la fabricación, el coste de mano de obra de fabricar coches generalistas o coches pequeños en España, por así decir, que es por otra parte el grueso de nuestra fabricación. 880 euros de coste laboral, solo coste laboral en España, frente a 173 en Marruecos, nos pone una situación de grave peligro para nuestra industria. Hay que recordar, en España tenemos 14 fábricas de ensamblado final de coches.
Y en además, Vigo, en algunas muy Zaragoza. tradicionales en Vigo, Zaragoza, en Valladolid, en Almusafes, en Valencia, Exacto. en Barcelona también, Exacto, en Barcelona, además, en Barcelona se ha conseguido reflotar o en volver Sevilla, a... en toda la Sí. zona de Sevilla. En Barcelona se ha conseguido poner en marcha otra vez en zona franca la antigua fábrica de Nissan, que ahora está fabricando ahí Ebro, la marca española Ebro, comprada por los chinos para fabricar eléctricos, Correcto. pero se ha vuelto a poner en marcha esa planta de fabricación, además de Martorell, de SEAT, que es la histórica de La toda clásica, la vida. por eso decía, Martorell Bien. me refería. Pero es que esto es una amenaza para la continuidad del ensamblado de coches en España. Es que la industria de ensamblado de coches supone, si no me falla la memoria, no menos de 150.000 puestos de trabajo entre todas las 14 plantas de ensamblado final de coches. Y el sector del automóvil, contando puestos directos, indirectos y asociados de toda la rama de actividad del automóvil, no solamente del ensamblado final de coches, sino de la producción de componentes, de las estaciones de servicio, de las gasolineras, que son 11.000 puestos de trabajo en toda España, de las refinerías de petróleo, que son 200.000 empleos. Sumando todo, el sector del automóvil, directa e indirectamente y asociadamente, supone prácticamente 1,2 millones de puestos de trabajo en España, que es prácticamente el 10% de la población activa. Pero si perdemos 100.000 empleos en ensamblado final de coches, en las 14 plantas de ensamblado final de coches, la industria del automóvil te dice que por cada puesto en ensamblado final de coches se generan 3 puestos en la industria auxiliar. Por tanto, si perdemos 100.000 puestos de trabajo en la industria de ensamblado de coches... 300.000 trabajadores. Exacto. Porque al final todo está interconectado. Exacto. Y eso es... Esa espiral de pobreza que vamos a ver que está relacionado con la siguiente noticia, ¿no? Pero por no entrar en eso, para rematar el sector del automóvil, es que esto, la reducción de la jornada laboral dispara todavía más el coste laboral también para los fabricantes de coches. También para los fabricantes de componentes de automoción en España, que también tenemos empresas importantísimas de componentes en España, como el Grupo Antolín, que entre otras cosas, si no recuerdo mal, está especializado en fabricación de asientos para automoción, en recubrimientos de habitáculo de automóvil, por ejemplo, son algunos de los componentes que fabrica el Grupo Antolín, que es una empresa española. Bueno, pues todo ese tejido muy productivo... importantes, por no dar nombres y no hacer tampoco en exceso publicidad, y quien quiera publicidad que pase por caja, pero fíjate, una cadena conocidísima, especialista solamente en lunas de automóviles o en neumáticos de automóviles, Sí. otra, estoy pensando Bueno, en dos. pues yo voy a citar una marca, pero para que se No, vea, cítala, hemos cítala, sabido... no pasa nada. Hace unas semanas, la fábrica de Bridgestone en Vitoria, cierra y manda 546 personas a la no lo calle. había visto. Por ejemplo. 500 y pico personas a la calle. Claro. Y también, si no me falla la memoria, también tenemos fábricas de Michelin en España que están aquejadas por el incremento de costes. Es decir, este gobierno que está haciendo con la maldita reducción de la jornada laboral, disparar otra vez los costes laborales. Y España no solamente, España compite con otros países donde fabricar es mucho más barato. Entonces, un gobierno que lo que quiera es que la gente viva de su propio trabajo, de no solamente mantener el empleo, sino aumentarlo, tiene que hacer toda una política económica diseñada a minimizar los costes de producción, ya sea impositivos, fiscales, ya sea laborales o de cualquier otra índole. Cualquier gobierno que no vaya en la línea de reducir los costes laborales para que sea operativo mantener el tejido productivo industrial en este caso, nos lleva a la miseria. Está claro. Minuto y medio para terminar. Un último dato para abrochar. ¿Por qué el socialismo? Cerramos como empezamos. Cerramos el círculo. ¿Por qué el socialismo, sobre todo, lo que quiere es fabricar pobres, subsidiados, dependientes y, en último término, esclavos? ¿Saben cuántos hogares en España dependen ya, cuántos españoles, mejor dicho, dependen ya del salario mínimo vital, César? Pues el último dato es que 719.543 hogares dependen del IMV, y traducido a personas que viven en esos hogares son 2,19 millones de habitantes. 2 millones, casi 200.000 habitantes cobran un salario que es de mera subsistencia. Gracias, socialismo, gracias, comunismo, por traernos la miseria, la ruina y el hambre otra vez a España, don César. Y además, según apunta The Objective, de abril del año pasado a abril de este año, el IMV se ha disparado un 22% en el número de hogares que lo reciben y un 23,9% en el número total de perceptores. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Esto es un dato cojonudo seguramente, sobre todo para la facción más comunista, Podemos, después Sumar y tal. Eran los hermanos Garzón los que celebraban los dos, el ministro, no sé cuál era más tonto de los dos, el ministro y el hermano, que dicen que le dieron el título de economista, creo que en la Universidad de Valladolid, que era muy positivo y una señal de fortaleza y de triunfo de esa ideología, que cada vez más españoles dependieran de un salario público, claro, o de una ayuda pública, me da igual. Claro, no, eso lo que significa es que cada vez más personas no tienen dónde trabajar y por tanto dependen de un
un subsidio público, que eso Claro. el socialismo sí, el socialismo mide el éxito de sus políticas en relación al número de personas que hace dependientes de sus subsidios. Sí, para ellos es un éxito, pero no es un éxito en sentido estricto, evidentemente. Es un fracaso. Como sociedad, y es un fracaso de la economía. Es un fracaso porque si tú haces que cada vez más gente viva de tus subsidios en lugar de que sean capaces de vivir por sí mismas, ese es el fracaso. Y además es que pagar ese subsidio a esa gente supone disparar el gasto público, que en este caso se está disparando, emitiendo más deuda pública. Con lo cual, al año siguiente, como este año estamos gastando más y generamos déficit, al año siguiente tenemos más deuda que pagar y, por tanto, del presupuesto público tenemos más dinero que destinar al pago de intereses de la deuda, porque tenemos más deuda. Y, por tanto, estamos creando una espiral de pobreza, que así es como poco a poco se va tercermundizando económicamente un país. Igual que las ranas, claro, si tú una rana la metes en agua a 100 grados, salta, pero si la dejas poco a poco cociéndose, poquito a poco, la rana no se da cuenta y va a morir cocida, pero sin darse cuenta. Así es como funciona el socialismo. Van tomando toda una serie de medidas que suponen destrucción de tejido productivo, de actividad económica, que cada vez más gente se va a la calle, que cada vez más gente no puede seguir adelante con su actividad empresarial, con su pequeño negocio, con su pyme, porque cada vez hay más impuestos, cada vez más costes, cada vez más dificultades, cada vez más gente que decide tirar la toalla y cierra. Y destruyes tejido productivo. Y toda esa gente que estaba trabajando ahí se va al ingreso mínimo vital, se va al paro, se va a fijos discontinuos que ahora trabajan 6 meses con mucha suerte y otros 6 están inactivos, por tanto, en el paro, pero como Yolanda Díaz lo ha maquillado, resulta que tenemos 1,4 millones de personas que realmente son parados, pero que no figuran como tales por el maquillaje estadístico de la señora Yolanda Díaz. Al final camuflamos. Parece que no estamos en esa espiral, pero estamos en esa espiral. Y los datos del ingreso mínimo vital lo están demostrando. Se han subido un 23% en un solo año. Eso significa que las políticas del gobierno están generando miseria, que es el objetivo último del socialismo. Así es, pues esto es lo que hay y así se lo contamos. Y al que le guste, pues bien, y al que no le guste nos da igual, porque para nosotros esto no es una opinión, es verdad absoluta, verdad verdadera. Don César Sinde, muchísimas gracias. Un placer. Como siempre, hoy ha sido un programa, como siempre que me acompaña César, de altísimo contenido conceptual y en fin, ahora os dejamos estas 4 noticias, estas 4 propuestas más, porque no nos cabían, para que reflexionéis acerca de la verdad del cuento y de las mentiras del socialismo. No os vayáis, no se vayan, porque dentro ya de pocos minutos arranca la retaguardia de este martes 13 de mayo, hoy con Mario Garcés y con Sergio Fidalgo. Hasta ahora mismo.